En esta conferencia titulada Navidad, el nacimiento del hombre como Dios, Neville Goddard se desliga de toda convención religiosa, cultural o devocional para llevarnos a una comprensión tan antigua como el hombre, pero que ha sido enterrada bajo siglos de símbolos, dogmas y narrativas externas. Aquí no hay villancicos, ni fechas históricas, ni relatos de pastores y magos, sino una revelación, que el nacimiento más trascendental no ocurre en un pesebre de madera, sino en el silencio inabarcable de la conciencia humana. La Navidad no es el recuerdo de un evento, sino el reconocimiento de una presencia. Y esa presencia es Dios, naciendo no como un otro, sino como tú. Neville no viene a proponer un nuevo mito, sino a develar uno que ha estado oculto a plena vista. Aquel que logra entender esta enseñanza deja de mirar hacia afuera esperando redención, y comienza a descubrir que su propia identidad ha sido el escenario oculto del drama divino. En este sentido, Navidad no es una festividad, es una epifanía. No es la celebración del nacimiento de un Salvador, sino la irrupción de una certeza profunda, el ser que piensa, que imagina, que siente, ese que dice «yo soy», no es un fragmento aislado de lo divino, sino Dios mismo en pleno proceso de autorreconocimiento. Desde tiempos antiguos, la sabiduría velada ha hablado de este proceso bajo innumerables símbolos. En el texto gnóstico El Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, se dice que el olvido no vino al mundo por voluntad del Padre, sino que surgió por causa de aquellos que se alejaron de él. Esta frase encierra el gran drama humano: hemos olvidado. Hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra esencia. Y la Navidad verdadera, la que Neville nos invita a experimentar, es el fin de ese olvido. Es el momento en que la memoria divina regresa. No como un recuerdo del pasado, sino como una revelación presente que lo transforma todo. El nacimiento al que se refiere Neville no es físico, ni emocional, ni intelectual. Es un nacimiento ontológico. Es la emergencia de una nueva comprensión que no se explica ni se discute, se vive. Y al vivirla, el mundo entero cambia de forma, porque ya no es visto por los ojos de un ser separado, sino por los ojos de aquel que ha despertado a su divinidad. El cuerpo ya no es un límite, el tiempo ya no es una condena, la muerte ya no es un final. Porque quien ha nacido de nuevo en el Espíritu sabe que no puede morir, porque nunca nació como humano, sino como el mismo ser eterno que dio origen a los mundos. En los textos del libro de los grandes discursos de Hermès Attat, se menciona que el alma, al despertar en el fuego de la gnosis, comprende que no hay más camino que el del regreso. Ese fuego es el mismo que Neville describe cuando habla del momento en que el individuo experimenta su verdadera identidad. No es un fuego físico, sino un ardor interno, una vibración de certeza que consume las máscaras y deja solo al ser desnudo, libre y sin historia. Esa es la Navidad mística, no el nacimiento del niño Jesús, sino el nacimiento de lo eterno en la conciencia de lo finito. La tradición mandea, casi olvidada en los márgenes del pensamiento espiritual, enseña que el alma fue enviada desde las esferas de la luz al mundo de la materia como una chispa escondida. Su misión no es simplemente sobrevivir, sino recordar. Recordar quién es, recordar de dónde vino, y, sobre todo, recordar que es uno con la fuente. Neville retoma esta enseñanza, no desde la religión, sino desde la experiencia. Para él, el acto de asumir el yo soy como identidad no es una técnica, ni una filosofía, sino una declaración de poder que despierta el fuego oculto del alma. Un fuego que, cuando arde, da nacimiento a Dios en la carne. La Navidad, entonces, no es lineal. No es el 25 de diciembre. No depende del calendario ni del contexto. Es un momento fuera del tiempo, una irrupción del eterno presente en medio de la ilusión del devenir. Es cuando el velo de la mente cae y se vislumbra la verdad inmutable, que el Padre no está en el cielo, sino en el centro del ser, que el reino no llegará, porque ya está aquí, que el Hijo no nacerá, porque ya ha sido engendrado desde la eternidad, esperando solo el reconocimiento consciente del hombre. Neville insiste en que el hombre es Dios olvidado de sí mismo, y que su misión no es buscar a Dios, ni adorarlo, ni seguirlo, sino recordarlo, activarlo, asumirlo. Esa es la resurrección antes de la muerte, el renacimiento en vida, la Navidad del Espíritu.
El drama bíblico de Jesús, para Neville, no es una historia que ocurrió una vez, sino una plantilla simbólica que debe vivirse interiormente. El pesebre es el corazón, la estrella es la intuición, los ángeles son los pensamientos elevados, y el nacimiento es la irrupción del ser eterno en el campo de lo individual. El libro de Enoc, otro de los textos prohibidos y apartados del canon, habla de una visión en la que los elegidos caminan con Dios, no como siervos, sino como iguales. En esa visión se dice que la luz que los guía está dentro, y sus pasos son de fuego. Eso es Navidad. No luces exteriores, sino una luminiscencia interior. No rituales externos, sino un fuego que guía desde adentro. Neville, como un Enoc moderno, nos llama a salir del mundo de las formas y entrar en la dimensión donde toda identidad se disuelve en el yo soy. Y es que para Neville, yo soy no es una afirmación casual. Es el nombre de Dios. Es la palabra creadora. Es la llave del reino. Cuando se dice con convicción, cuando se asume con certeza, no como personalidad sino como esencia, el mundo entero se reconfigura. Entonces el nacimiento ocurre. No en una cueva, sino en la mente. No entre animales, sino entre pensamientos. No como un niño, sino como una comprensión. La Navidad mística no requiere creencias. Requiere coraje. Porque asumir que tú eres Dios es renunciar a toda excusa, a toda victimización, a toda dependencia. Es mirar de frente al abismo de la libertad y saltar. Es aceptar que no hay más Padre que tu conciencia, no hay más Salvador que tu imaginación, no hay más templo que tu cuerpo, y no hay más fe que la certeza interior. Los evangelios apócrifos, como el de Tomás, nos legan estas palabras de Cristo: si sacas lo que hay en ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Ese algo que debe salir es el Cristo interior, el Dios que duerme en cada célula. La conciencia que imagina y crea. Cuando se expresa, cuando se vive, cuando se asume, ocurre el gran milagro. No de caminar sobre el agua, sino de caminar sobre el tiempo. No de multiplicar el pan, sino de multiplicar el sentido. No de sanar cuerpos, sino de sanar identidades. Navidades, en su nivel más alto, el final del exilio espiritual. Es el regreso del hijo pródigo no al padre externo, sino a la conciencia pura que siempre estuvo allí. Es el instante en que la dualidad se funde y uno comprende que nunca fue una criatura, sino el creador experimentándose a sí mismo en una forma pasajera. Así, al escuchar esta conferencia, no se trata de recordar una historia, sino de vivir un nacimiento. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer lo que siempre ha estado esperando detrás de cada palabra que dices y cada silencio que sientes. Porque tú eres el pesebre. Tú eres la estrella. Tú eres el Cristo. Y esta, si lo permites, será tu verdadera Navidad. Navidad, el nacimiento del hombre como Dios, Neville, 13 de diciembre de 1968. Traducción y edición por decretos poderosos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habita en nosotros. Juan 1, nuestro nacimiento físico es la encarnación de Dios, pues encarnación significa la asunción por un ser divino de la forma humana o animal. Cuando tú naciste, tu pequeña forma humana fue asumida por Dios. La Navidad marca la partida de la encarnación de Dios y tu nacimiento como Dios. Hay dos nacimientos, uno cuando Dios asume tu forma humana y el otro cuando tú asumes la forma divina como Dios. El primer nacimiento es desde abajo, mientras el segundo nacimiento, llamado Navidad, es desde arriba. Cada niño nacido de mujer es Dios encarnado, o el niño no podría ser consciente de que él es. Su conciencia es la encarnación de Dios. El mundo, no sabiendo esto, celebra el evento equivocado, pues la Navidad es cuando el hombre se hace consciente de ser Dios.
Hay unas cuantas paradojas que perturban a mucha gente. Todas ellas son citas efectivas o interpretaciones de una cita. Ya no os hablaré en imágenes, sino os hablaré abiertamente del Padre. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Yo voy al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Cuando me veis, habéis visto al Padre. Aquel que llamáis Dios, es mi Padre, pero yo conozco a mi Padre y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Muéstranos al Padre. Si me conocierais no lo pediríais, pues nadie puede conocerme en el verdadero sentido y no conocer a Dios, pues Él y yo somos inseparables. ¿Quién es el Padre que es uno con su Hijo, y sin embargo es mayor que Él? ¿Puede ser Él el Hijo de Dios y sin embargo Dios Padre? ¿Y cómo puedo yo saber que yo y mi Padre somos uno? Tratemos de resolver estas extrañas contradicciones. En el último capítulo del libro de la Revelación, Dios dice: Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Dios es la raíz, la fuente, la causa de toda vida. Él es el padre de David, y sin embargo su descendencia. Como la fuente, Dios es el padre de David, llamado Yesi o Yo soy. Como la descendencia, David es llamado el Hijo de Dios. El profeta Samuel habló a David diciendo: Dios declaró que cuando tus días se hayan cumplido y yazcas con tus padres, yo resucitaré a tu hijo detrás de ti que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Samuel 2,7. Aquí vemos que la raíz y la descendencia son una. Yo, la raíz de David, soy la causa de toda vida. A pesar de eso yo vengo de David, le reconozco y digo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Como Dios Padre, asumo las limitaciones de la carne, y utilizando uno que es un hombre según mi corazón y hará toda mi voluntad, me vuelvo consciente de ser un hombre rico, un hombre pobre, un mendigo y un ladrón, hasta que David me revele como su Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, sin embargo yo soy el Padre, pues Dios Padre y el Hijo de Dios es un solo yo soy. Solo hay Dios en el mundo. Como el Padre, Dios creó una obra perfecta. Como el Hijo, Dios hace todos los papeles. Como el Hijo, Dios está restringido en sus actividades. Pero cuando el drama haya terminado, Dios deja el mundo del César grandemente expandido, y regresa a sí mismo, al Padre. Como el Hijo, Dios sufre. Pregunta a una persona quién está sufriendo y él responderá: yo soy. Ese es el Padre, que se ha encarnado asumiendo la forma humana. Cuando la representación se termine para él, Dios dejará el mundo como el Hijo, para regresar al reino de los cielos como el Padre. En nuestro misterio este acontecimiento es llamado Navidad. Tu entrada en este mundo es la encarnación de Dios. Su partida ocurre cuando su promesa a sí mismo esté cumplida en ti y tú experimentes una maravillosa serie de acontecimientos místicos. Como Pablo, yo rezo para que aquellos que creen en mi mensaje de salvación sepan que es verdadero, que el nombre que yo les di para Dios no es mera poesía, sino un hecho en que tú eres el Padre. Os he dicho que sucedió en mí. Les aseguro saber que es verdad. Estoy seguro de que mi partida acelerará la marcha para aquellos que han oído, aceptado y creído en mis palabras. Ahora, un caballero escribió diciendo: me quedé dormido y soñé que estaba leyendo el periódico, mirando un anuncio a toda página de West Airlines. Estaban anunciando su nuevo sistema PD, que eliminaría toda la congestión de pasajeros cuando aborden el avión. Súbitamente la página se volvió animada y yo estoy en la imagen, sonriendo de oreja a oreja mientras despierto. En su carta se preguntaba por qué las iniciales P de él pensaba que la D podría ser de departure, partida, pero no podía entender la P, aunque él utilizaba la palabra plan a lo largo de toda su carta. Todo contiene dentro de sí mismo la capacidad de significación simbólica. Este caballero está en publicidad tan naturalmente que en el sueño está mirando un anuncio. En este mundo moderno tenemos aeroplanos que llevan al hombre desde la tierra a los cielos y los traen de vuelta de nuevo. Pero este es un plan de transporte. En el libro de Efesios leemos:
Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría y penetración de acuerdo con su propósito que Él establece como un plan en Cristo por la plenitud del tiempo para unir todas las cosas en Él, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Mi amigo lo llamó partida. Esto no significa necesariamente que Él se vaya esta noche o en los próximos 40 años. Para mí como intérprete del sueño, significa que Él ha terminado el viaje. Como Pablo, el tiempo para su partida ha llegado. Él ha luchado bien. Ha terminado la carrera y conservado la fe. Desde entonces está preparada para la corona de la justicia. Esta corona no es árbol lleno de joyas, sino la corona de la victoria. Solo cuando uno ha terminado la carrera le puede ser dada la corona. Él ha luchado su propia batalla consigo mismo, y ha vencido. Su vuelo a los cielos es un plan que irrumpirá, haciéndole partir de este mundo del César para experimentar personalmente la Navidad. La Navidad no es la encarnación de Dios, sino la partida del hombre como Dios, pues Dios se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. En el sueño de mi amigo, él tomó las imágenes del siglo XX, y puesto que todo contiene dentro de sí la capacidad de significado simbólico, un aeroplano simboliza lo que lleva hacia los cielos. Está destinado a subir por encima de la tierra. La Arper es el plan de partida que comienza con un nacimiento espiritual, seguido por la revelación de la verdadera identidad del hombre. No hay modo de saber quién eres tú realmente hasta que el Hijo de Dios lo revela. Pues nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo elige revelársele. El Hijo debe elegir revelarse a ti, pues solo entonces tú sabes que eres Dios Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Nadie llega a la conciencia de ser el Padre excepto por el plan de Dios. La dieta no lo hará. Vestir ciertas ropas, invernar en algún lugar llamado sagrado, o ser un sacerdote y subir de rango no lo hará. Hay solo un camino al Padre, y yo, toda imaginación, soy el camino. Mi amigo es un hombre felizmente casado con 3 hijos, sin embargo está tan hambriento de la verdad. Así que yo digo, Padre, deja que la verdad de mis palabras sea conocida. Que él y todos aquellos que creen en mis palabras sepan que el amor con el que tú me has amado puede estar en ellos. Y yo en ellos. Un día tú descubrirás que Dios, que el Padre que se convirtió en ti, ha completado su obra. Y debido a que Él era Dios cuando se convirtió en ti, cuando su obra esté completada, tú te volverás consciente de que eres Dios. Hay solo un camino para saber esto como un hecho, y es cuando el Hijo de Dios, David, está ante ti y te revela como su Padre. Entonces el templo del Dios vivo, que es Espíritu, es dividido en 2. Y tú asciendes al cielo como una serpiente incandescente. Y finalmente, el símbolo del Espíritu Santo en forma de una paloma desciende, y vistiéndote con él mismo, una vez más te envía de nuevo a este mundo, para contar tu historia a aquellos que escuchen. Este caballero tuvo un maravilloso sueño. Él puede algún día diseñar un plan que West Airlines utilice para facilitar la congestión de abordaje, pero ese no fue el mensaje del sueño. Él está partiendo de este mundo del César. Habiendo ya tenido estas experiencias, las ha olvidado. Pero recordará y sabrá que cuando llegue el momento para que él parta de esta pequeña sección de tiempo, no será restituido a la vida, sino que entrará en la nueva era. Siendo uno con el cuerpo de Dios, no conocerá restricciones, solo la completa libertad de ser Dios Padre. Habiendo entrado en el mundo, Dios el Padre de toda vida se encarnó en tu cuerpo de carne y hueso como el Hijo. Cuando la obra de Dios esté completa, Él partirá de este cuerpo y regresará a su cuerpo celestial como el Padre, redimiéndote. Este es el camino a la redención, y no hay otro camino. Aunque las palabras yo y mi Padre somos uno, sin embargo mi Padre es más grande que yo, parecen ser contradictorias, son verdad. Cuando yo, la conciencia, asumo la limitación de la carne, soy consciente de la limitación. Encontrándome en la forma de un esclavo, me vuelvo obediente hasta la muerte en la cruz llamada hombre, donde permanezco como Dios, restringido por mi encarnación. Entonces un plan predeterminado irrumpe y me libera de mi autoencarcelamiento, y regreso al ser que yo era,
pero ahora mejorado a causa de mi autoimpuesta restricción. Entonces yo puedo decir con Pablo, he luchado bien. He finalizado la carrera. He conservado la fe. Ahora está preparada para mí la hoja de laurel, la corona de la justicia. Recuerdo una historia contada de Charles William Eliot, a quien, cuando se retiró como presidente de la Universidad de Harvard, le fue dado un regalo por un viejo amigo de Boston, que él atesoraba en gran medida. Su amigo le envió un envoltorio que contenía una sola hoja de laurel. Su mensaje era claro. Se le estaba diciendo que fue victorioso. Cada uno finalmente recibirá esa corona de la justicia, como la misma corona le es dada a todos los que llegan al final del viaje. Saliendo de la conciencia de ser Dios Padre, tú vienes al mundo, haciéndote consciente de ser hombre. Estás predestinado a regresar a la conciencia de ser Dios Padre una vez más. Esta es la historia del hombre. Dios viene al mundo asumiendo la forma humana. Él se encarna en el nacimiento de un niño a fin de que respire. Mientras está aquí, Dios pasa a través de un literal infierno, porque su vida no termina con la tumba. Haciendo su salida de este mundo de muerte, Dios es devuelto a la vida para continuar el viaje, para morir y ser devuelto una vez más, una y otra vez, hasta que encuentra esta serie de acontecimientos sobrenaturales que llevan a Dios a su casa en Navidad. La Navidad marca el nacimiento del hombre como Dios, no el nacimiento de Dios como hombre. Hay toda la diferencia del mundo. Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento, no como un niño pequeño físico, sino como una señal del nacimiento de un individuo como Dios, pues Dios ha nacido ese día en la ciudad de David. Cuando Dios haya nacido en ti será en la ciudad de David. En ese momento tú naces como Dios. Y desde entonces crecerás en estatura. Crecerás a favor del Padre porque tú sabrás que eres uno con Él. Continuarás estando encarnado, sin embargo, hasta el momento en que expreses tu último aliento. Entonces descubrirás que tú eres la vida misma, pues habrás entrado en el cuerpo único, espíritu único, Señor único, Dios y Padre único de todo. Una vez la individualidad se difundió en todo, como se nos dice en el Salmo 82, yo digo, sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, no obstante, moriréis como hombres y caeréis como cualquier hombre, oh príncipes. Aquí está esta difusión universal del único yo soy. Tú dices, yo soy. Yo digo, yo soy. Nosotros decimos, yo soy. Ese es el ser único que cayó, encarnándose, convirtiéndose en hombre. No me importa que se ha contado sobre el camino de Buda o Confucio. Yo te he contado el único camino de vuelta al Padre. Mi testimonio no está basado en una teoría, sino en mi propia experiencia personal, y te digo una verdad. Hay solo un camino, yo soy el camino. Otro caballero, un artista de profesión, escribió diciendo, me encontraba en el fondo de un profundo pozo. Mirando hacia arriba veía un bello cielo azul con pequeños cúmulos de nubes blancas que se convirtieron en palomas, con las alas extendidas como si flotaran. Entonces me dije, esto es lo que Neville enseña. La paloma realmente flota. Estoy emocionado de que en el sueño de este hombre él recordara la enseñanza. En el libro del Génesis se nos dice que cuando la inundación de la ilusión hubo terminado, la paloma apareció trayendo de vuelta la hoja de laurel, sí, la ramita de la victoria. Y la paloma realmente flota sobre el agua cristalina. Yo he visto esta gran inundación de la ilusión como atmósfera cristalina y ahora sé que para mí, el arca, la inundación ha terminado. El hombre es o el arca de Dios o un fantasma de la tierra y el mar, y él no es un fantasma. El hombre es el arca de Dios, conteniendo todo dentro de sí mismo. Recientemente un gran médico fue preguntado sobre la gripe que se está extendiendo por todo nuestro país. Cuestionado por dónde va el microbio cuando la gripe remite, él respondió, no va a ninguna parte. Permanece en el hombre para ser activado otra vez. Yo digo que los estados de ánimo lo activan. La lepra no viene de fuera. El cáncer tampoco. Todo está dentro del hombre. Lees el periódico y reaccionas. Esa reacción pone una sensación en movimiento, sea cólera, frustración o irritación.
Cuando la sensación se va, ¿dónde va? Vuelve a dormir dentro de ti, pues tú contienes el mundo y todo lo que hay en él. Dios se convirtió en ti, y conteniéndolo todo, Dios es absoluto. El mundo enseña que Dios es todo lo bueno y nunca lo malo. Pero si hay mal, y Dios no es mal, entonces Dios no es absoluto. Si tú puedes experimentar algo que Dios no puede, entonces tú debes ser más grande que Dios, y eso no es posible. Cuando lees de un chico inocente que fue asesinado y reaccionas, activas algo dentro de ti. Ello puede ser el dolor de muela o de estómago de mañana. No sé lo que será, pero Dios no es burlado. Cuando tú siembras una reacción, recoges un acto, pues tú y Dios sois uno. Dios realmente se hizo como tú eres en el momento en que respiraste, pues el aliento y el espíritu son una y la misma palabra en hebreo y en griego. Cuando te dieron una palmada en el trasero, tomaste una inhalación profunda y respiraste. Dios se encarnó en ti. Luego atraviesas los hornos de la experiencia para llegar al final, cuando experimentas esta serie de acontecimientos. Ningún otro acontecimiento o acontecimientos te llevarán de vuelta. El primer acontecimiento es tu despertar y resurrección del cráneo donde Dios entró. Luego, tu nacimiento como Dios. Saliendo de tu cráneo, todo el simbolismo de las Escrituras como es descrito en Mateo y Lucas está ante ti. Los 3 testigos están ahí, así como el niño envuelto en pañales. Los testigos hablan sobre ti, pero no pueden verte, ya que ahora eres espíritu. Entonces, a causa de que nadie ha visto nunca a Dios, sino a su único Hijo engendrado, que está en el seno del Padre, ocurre el segundo acontecimiento, cuando el Hijo de Dios está ante ti y te hace conocido para ti mismo. Entonces tú, también, dirás, yo soy la raíz y la descendencia de David. Pues, saliendo del ropaje que has vestido a lo largo de tu viaje en el mundo de muerte, tú eres David, el único hijo engendrado de Dios. No hay otro camino de vuelta al darse cuenta de ser Dios Padre, pues Él literalmente se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Se nos ha dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin embargo es Él quien afirma, yo y mi Padre somos uno. El que me envió ha visto al Padre. Afirmar ser el Hijo que es el Padre es una paradoja. Sin embargo es resuelta cuando tú te das cuenta de que el Hijo salido del Padre sigue siendo el Padre, pero está restringido por la encarnación. Dios Padre toma en sí mismo la forma de un esclavo, y, convirtiéndose en el Hijo, es obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz del hombre. Esta la viste Dios, mientras se mueve de un estado a otro de lo que el mundo llama muerte, hasta que Dios experimenta el único plan definido para regresar a sí mismo, el Padre. Así que la Navidad marca, no la encarnación de Dios, sino el nacimiento del hombre como Dios. Ahora entremos en el silencio. Cuando una enseñanza como la de Neville Goddard penetra en la conciencia, no queda otra alternativa que detenerse, observar el paisaje interior y rendirse ante una certeza que disuelve toda ilusión de pequeñez. El hombre es Dios en proceso de recordarse. No hay nacimiento más profundo, ni epifanía más revolucionaria. Y sin embargo, este conocimiento no se celebra con multitudes, cánticos ni rituales exteriores. Ocurre en el más absoluto silencio, en la cámara secreta del alma, donde el alma reconoce que todo lo que buscaba afuera ya habitaba en su centro. La conferencia en Navidad, el nacimiento del hombre como Dios, no es un mensaje para mentes distraídas ni corazones tibios. Es una llamada directa a despertar del letargo de la identificación con la forma, la historia, el linaje, el sufrimiento. Es un llamado a morir al hombre terreno para nacer al hombre celeste. Y ese proceso, aunque parece místico, es intensamente real, corporal, cotidiano. Neville no nos pide que creamos. Nos pide que lo vivamos. Y vivirlo es recordar, sin duda ni confusión, que el yo soy, que anima cada pensamiento es la única divinidad verdadera que existe. Para el ojo no entrenado, estas afirmaciones pueden parecer desmesuradas. Pero la historia espiritual de la humanidad está plagada de voces que han apuntado en la misma dirección. En el Tratado Tripartito, uno de los textos gnósticos más olvidados, se enseña que la semilla del Padre está en cada uno, y cuando es encendida,
retorna a su fuente por medio del conocimiento. Ese encender la semilla es el nacimiento que Neville nos muestra. No como una metáfora piadosa, sino como un evento tangible que ocurre en la mente del ser humano cuando deja de verse como criatura y se reconoce como creador. Y sin embargo, esta revelación no basta si no se vive. Es fácil decir yo soy, pero ¿cuántos pueden sostener esa afirmación cuando la vida parece contradecirla? ¿Cuántos pueden mantenerse firmes en su divinidad cuando el cuerpo enferma, cuando el dinero escasea, cuando las relaciones duelen? Aquí es donde la Navidad espiritual se pone a prueba. Porque no se trata de un instante de iluminación fugaz, sino de una transformación constante de la conciencia. Neville lo deja claro, todo lo que vivimos es reflejo del estado que asumimos como verdadero. Y si nuestro mundo externo no refleja la plenitud divina, es porque no hemos encarnado aún esa verdad. Por eso la Navidad no puede ser un evento que ocurre una vez. Es una práctica, una elección, una vigilia continua. El nacimiento de Dios en el hombre es solo el inicio. Luego viene el crecimiento del Cristo interior, la expansión de esa conciencia, la renuncia a toda identificación con lo ilusorio. Y eso requiere práctica, presencia, voluntad sagrada. El Zohar, en uno de sus pasajes más crípticos, dice: el santo, bendito sea, mora solo en aquel que ha vaciado su casa para recibirlo. ¿Qué significa vaciarse? Significa deshacerse de los conceptos que nos atan. No soy mi nombre, no soy mis traumas, no soy mi historia, no soy lo que me dijeron, no soy lo que temo. Vaciarse es despojarse de todo lo que no puede pronunciar con certeza el yo soy. Y cuando uno se vacía, ocurre el milagro, lo eterno entra. En ese estado de conciencia, todo cambia. El mundo deja de ser un escenario de amenazas y se convierte en un espejo sagrado. Las experiencias dejan de ser accidentes y se revelan como creaciones. Cada palabra pronunciada desde el yo soy se convierte en una orden divina que se manifiesta con precisión. Ya no se ora a un Dios distante. Se afirma desde el Dios presente. Ya no se espera la salvación. Se expresa el poder. Ya no se duda. Se crea. Pero para encarnar esta verdad, es necesario practicarla. Neville lo repitió una y otra vez: la imaginación crea la realidad. No como una frase bonita, sino como un principio operativo. Imaginación y fe no son cosas separadas. Imaginar desde el yo soy es declarar la divinidad. Y sostener esa imaginación es parirse a uno mismo como Dios en la tierra. Por eso, esta reflexión no puede cerrarse sin un acto. Porque el conocimiento que no se vive, se convierte en carga. Y la enseñanza de Neville no fue dada para ser admirada, sino para ser encarnada. Lo que sigue es un ejercicio práctico, profundo y transformador, que busca recrear ese nacimiento espiritual desde la vivencia directa. Ejercicio: el nacimiento en el silencio. Este ejercicio puede hacerse en cualquier momento del día, pero es especialmente poderoso cuando el entorno está en calma. Idealmente, debe practicarse durante 7 días consecutivos, al amanecer o al anochecer, para permitir que la conciencia entre en un estado receptivo. 1. Silencio interior. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Con cada exhalación, deja ir tu nombre, tu edad, tus roles, tus preocupaciones. Di internamente: no soy mi nombre. No soy mi historia. No soy mi cuerpo. Hazlo hasta que sientas una especie de vacío. Un espacio neutro donde no eres nadie, pero sientes que eres. 2. Reconocimiento del yo soy. Ahora, en ese espacio, afirma suavemente: yo soy. No le agregues nada. Solo yo soy. Permite que esas palabras vibren en ti. No las repitas mecánicamente. Siéntelas como si fueran la raíz de tu existencia. Repite durante varios minutos. Si surgen pensamientos, no los rechaces. Regresa al yo soy. Cada vez con más certeza. 3. Nacimiento consciente.
Visualiza ahora una luz dorada que surge desde el centro de tu pecho. No viene de afuera. Nace desde dentro. Esa luz eres tú. Esa luz es el Cristo. Esa luz es el Yo Soy encarnándose en tu forma. Observa cómo esa luz crece, se expande y llena todo tu cuerpo. Siente que cada célula de tu ser reconoce, Yo soy Dios en forma humana. Siente la majestuosidad de esa afirmación. 4. Asunción de un estado. Una vez que estás impregnado por esa luz, elige un estado de conciencia que quieras experimentar: salud perfecta, abundancia plena, amor absoluto. No lo pidas. Asúmelo. Siéntelo. Imagínate ya siendo eso. Escucha cómo las personas te hablan como si ya lo fueras. Ve escenas, diálogos, lugares. Permanece en ese estado como si fuera la única verdad. 5. Sellado del nacimiento. Para cerrar, regresa al Yo Soy. Di: así nace en mí lo eterno. Así nace en mí el Cristo. Así soy yo. Quédate en silencio unos minutos, respirando con gratitud, y abre los ojos lentamente. Este ejercicio no busca generar emociones pasajeras. Busca despertar la divinidad latente que has ignorado. Y si se practica con sinceridad, no es raro que ocurran cambios profundos, revelaciones, sincronías, sueños lúcidos. Porque la conciencia, cuando se alinea con su origen, comienza a mover la realidad como el viento mueve las hojas. La Navidad que Neville nos mostró no es un símbolo, es una puerta. Y ahora, al final de esta conferencia, esa puerta está frente a ti. No es una puerta hacia el cielo, ni hacia un más allá. Es una puerta hacia ti mismo. Hacia tu identidad más pura. Hacia tu divinidad no reconocida. Solo debes atravesarla con un solo paso, el de la certeza. Porque al final, no hay mayor milagro que aquel que ocurre cuando un hombre o una mujer se atreve a decir «Yo soy» y lo dice sabiendo que ese es el nombre eterno del que es, fue y será. Todo lo demás, el nacimiento, la estrella, el pesebre, son símbolos de ese instante. Y ese instante, ahora, está en ti. La enseñanza de Neville Goddard, en su desnudez esencial, no pide ser creída, pide ser vivida. Esta conferencia sobre la Navidad, entendida no como un evento histórico sino como un despertar interno, nos conduce al umbral de una verdad que ha estado latente en todas las tradiciones espirituales profundas pero que pocos se han atrevido a encarnar plenamente. El hombre no es una criatura separada del Creador, sino la encarnación misma de lo divino. El Verbo hecho carne, el Yo Soy tomando forma en la experiencia humana. Este nacimiento, este parto del espíritu dentro de la materia, no ocurre en una fecha fija, ni está condicionado por cultura o religión. Es un alumbramiento que sucede en el instante en que el individuo deja de buscar a Dios fuera y comienza a reconocer que aquello que imagina, aquello que afirma, aquello que asume, es su verdadera identidad. Es allí, en esa rendición al poder creador del Yo Soy, donde ocurre la Navidad. No como un símbolo más, sino como una transformación irreversible del ser. Y es que nacer como Dios no es el final de un proceso, sino el comienzo de una nueva existencia. Una existencia en la que el poder ya no es delegado, sino encarnado, en la que la oración ya no es súplica, sino creación, en la que la fe deja de ser espera y se convierte en certeza. El ser que ha vivido esta Navidad interior ya no se arrodilla ante ídolos externos, ni busca fuera lo que solo puede encontrarse en lo más profundo de su ser. Se convierte en una llama viva de conciencia, en un testigo silencioso del misterio revelado. Nada externo podrá sustituir esta vivencia. Ni las palabras más elocuentes ni los rituales más antiguos pueden igualar el momento en que uno se reconoce como el Padre. En ese instante, toda la estructura del mundo se reordena. Las leyes de causa y efecto, de tiempo y espacio, se inclinan ante la única ley verdadera, que lo que el hombre asume con certeza en su imaginación, eso es lo que manifiesta en su mundo. Porque el Cristo, nacido en la conciencia, no es un símbolo de devoción, sino un principio activo, un poder vivo, una inteligencia que crea realidades. La Navidad verdadera no divide, no excluye, no condena.
despierta. Y es por eso que esta enseñanza de Neville no pertenece a ninguna religión, pero al mismo tiempo las trasciende a todas. Es la esencia destilada del misterio, la palabra olvidada de los antiguos, el secreto guardado en la piedra de los alquimistas, el eco de lo eterno resonando en el corazón del hombre. Ahora que la semilla ha sido sembrada en tu interior, la pregunta no es si ha nacido Dios en ti, sino si tú estás dispuesto a nacer en Él. Si estás dispuesto a dejar atrás toda imagen pequeña de ti mismo. Si puedes mirar tu reflejo sin miedo y reconocer que ese rostro es el templo donde habita lo infinito. La Navidad ya no es una espera. Es una afirmación. No es una historia. Es una certeza. No es una fecha. Es una decisión. Y esa decisión está en tus manos.